El eco de la puerta al cerrarse resonó con una frialdad que helaba más que el aire. No fue un portazo furioso, fue peor. Fue un cierre silencioso, un gesto de desinterés absoluto. Después, el silencio del teléfono, un vacío donde antes había promesas, una pantalla que mostraba solo la indiferencia de un mensaje leído y no respondido. En un grupo de amigos, la conversación se detiene abruptamente cuando te acercas. Las risas se apagan y te conviertes en un fantasma, una presencia que elude la mirada. Ese nudo en el estómago, esa sensación de ser invisible o, peor, de ser una molestia. El cerebro, en su desesperación, busca una razón. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo recuperarlo? ¿Debo insistir, implorar o tal vez enojarme y explotar? La mente se obsesiona con la validación de quienes te han rechazado. Te obliga a fingir que no te importa, a ponerte una máscara de indiferencia, mientras por dentro la herida se agranda, silenciosa y profunda. Es el dolor de la insignificancia, la humillación sutil, la derrota sin batalla. Pero, ¿y si te dijera que ese dolor no es un castigo, sino una herramienta? Que esa humillación es el combustible que necesitas para construir una fortaleza interna. Hubo un hombre, lo llamaremos Alexander, que vivía prisionero de esa necesidad de validación. Su mundo giraba en torno a la aprobación de una mujer. Cuando ella se alejó, su universo colapsó. Intentó de todo: súplicas, regalos, ira y la humillación de la indiferencia. Un día, exhausto, decidió dejar de luchar por su atención y empezó a luchar por su propia mente. En lugar de enviar otro mensaje desesperado, se sentó, respiró hondo y se preguntó: ¿qué me falta a mí para ser un hombre al que nadie pueda ignorar? La respuesta no estaba en ella, estaba en él. Empezó a estudiar, a invertir en su cuerpo, en sus habilidades sociales, pero no para recuperarla, sino para construir un nuevo yo. Un hombre que no dependía del aplauso o del reconocimiento de nadie. Un hombre que se bastaba a sí mismo. Ella, un tiempo después, lo buscó. Él la recibió, pero ya no con la misma necesidad. La conversación fue corta. Su energía era diferente. Ya no tenía miedo. Había dejado de pedir y había empezado a imponer su propia realidad. El camino de Alexander no fue fácil. Hubo momentos de duda, noches en las que la tentación de volver a los viejos hábitos era abrumadora. La voz del ego susurraba: ¿de verdad crees que esto funcionará? Es más fácil rogar. Pero él entendió que el verdadero poder no reside en lo que los demás te dan, sino en lo que tú te niegas a perder. El poder de la frialdad no es el de un ser insensible, sino el de un guerrero que ha aprendido a canalizar su dolor en fuerza, su humillación en disciplina. ¿Y tú, qué harás con ese dolor? ¿Te dejarás dominar por él o lo dominarás? ¿Te someterás a la voluntad ajena o forjarás la tuya propia? Si quieres liberar la mente del dolor y empezar a dominar las reglas del juego, suscríbete al canal Silencio y Poder, da like al video y comenta una experiencia o trauma de poder que te haya marcado. El primer paso hacia el dominio es aprender a observar sin apego, como un general que estudia el campo de batalla desde una colina. La mayoría de los hombres se precipitan a reaccionar emocionalmente, se enfadan, se humillan o se obsesionan. La clave es la distancia. Cuando te enfrentas a una situación de rechazo, ya sea por una mujer o en cualquier otro ámbito social, tu mente te impulsará a tomarlo como algo personal. Detente, respira. Visualiza la situación como si fuera una película donde tú no eres el protagonista. La humillación no es tu humillación, es un evento que ocurre. El desprecio no es contra ti, es una manifestación del mundo exterior. Esta técnica no es para volverse insensible, sino para desvincular tus emociones de los hechos, separando al observador de la acción. Así, no eres una víctima, eres un analista. ¿Y qué observa el analista?
Observa los patrones de comportamiento, las debilidades del otro, las dinámicas de poder que están en juego. Entiendes que la indiferencia no es un veredicto sobre tu valor, sino un movimiento en el tablero. Luego viene el control de la narrativa interna. Tu mente es un campo de batalla donde el enemigo más peligroso eres tú mismo. La narrativa común es: no soy lo suficientemente bueno, me han rechazado, soy un perdedor. Estas son historias que te cuentas y que te debilitan. La frialdad mental exige reescribir ese guión. En lugar de decir, ella me ignoró porque no valgo, la nueva narrativa es, ella me ignoró y eso es una información valiosa. Ahora sé que mi energía no está siendo bien invertida aquí. O en lugar de pensar, me humillaron en el trabajo, el nuevo pensamiento es, esto es una lección sobre quiénes son mis adversarios. Ahora estoy más fuerte y más sabio. Esta técnica es la de la alquimia mental, transformar el plomo de la humillación en el oro del conocimiento. No se trata de mentirte, sino de construir una verdad funcional y empoderadora a partir de los hechos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección y el sufrimiento es la historia que te cuentas sobre ese dolor. ¿Qué historia te contarás? La disciplina del silencio y de la acción enfocada es el arma del sabio. Un hombre débil habla, grita, se lamenta, busca justificar sus fracasos. Un hombre fuerte se calla. El silencio es poder. Cuando te ignoran, tu impulso es hablar más fuerte, exigir una respuesta. Pero la respuesta a la indiferencia no es el ruido, es el silencio. No un silencio de rendición, sino de estrategia. Silencio en el teléfono, silencio en el grupo de amigos, silencio en la mente. Mientras el otro espera tu reacción desesperada, tú te sumerges en la acción enfocada, en tu trabajo, en tu físico, en tus metas. Estás ocupado en construir tu imperio. Esta acción silenciosa no es una venganza, es la demostración de tu autosuficiencia. Es la declaración de que tu valor no está en la opinión del otro, sino en tus propias manos. Es una pregunta muda para el universo. ¿Te das cuenta de lo que has perdido? El otro notará tu ausencia de reacción y su poder se disolverá en la incertidumbre. El silencio hace que la otra persona se pregunte por qué no te está afectando, y en esa duda tu poder crece. Finalmente, la exposición voluntaria al malestar. La mayoría de los hombres huyen del dolor, lo evitan a toda costa. El hombre que domina su mente lo busca. Busca activamente situaciones que lo saquen de su zona de confort, que le enseñen a manejar el rechazo y la incomodidad. Esto puede ser tan simple como empezar una conversación con un desconocido o enfrentarse a un desafío profesional sin miedo al fracaso. La vida te va a rechazar. Las mujeres, el trabajo, los amigos. ¿Te esconderás en un rincón o te enfrentarás a la adversidad para entrenar tu armadura mental? Cada vez que te expones al malestar de forma consciente, estás construyendo callos emocionales. El rechazo se convierte en un simple evento, no en una crisis. La humillación se vuelve una anécdota, no una herida. Así, la frialdad no es un escudo, es una piel de guerrero forjada en el fuego de la incomodidad. ¿Te dejarás dominar o dominarás ese dolor? Y recuerda, si esta transformación te resuena, da like al video, suscríbete al canal Silencio y Poder y comenta qué aspecto de la frialdad mental te resulta más desafiante. La frialdad mental, la psicología oscura y el poder psicológico no son conceptos abstractos, sino herramientas para la vida real. Imagina el escenario post-ruptura, la situación más común de colapso emocional. La mayoría de los hombres se hunden en un torbellino de dolor. La mente se obsesiona con el por qué, el qué hubiera pasado. Un hombre que domina su psicología actúa de manera diferente. Primero, acepta el hecho. La relación terminó. No se autoengaña ni busca una segunda oportunidad.
En lugar de inundar a la otra persona con mensajes o llamadas, aplica el silencio estratégico. Este no es un silencio de berrinche o de castigo, es un silencio de reestructuración. Él invierte esa energía en sí mismo. ¿Cómo se aplica la psicología oscura aquí? No como venganza, sino como una defensa y una forma de autodominio. Él entiende que la otra persona, en el fondo, espera una reacción. El ego de quien rompe busca la confirmación de su poder. La falta de reacción es la máxima negación de ese poder. El desinterés genuino en su opinión es el golpe más devastador. No hay nada que ella pueda hacer para controlarlo. Él se convierte en una incógnita y la mente humana odia las incógnitas. La dominación en este contexto no es sobre controlar al otro, sino sobre controlar el resultado en tu propia vida. Ahora, pensemos en la humillación pública o profesional. Un comentario despectivo en una reunión, un chiste a tu costa en un grupo de amigos. El reflejo es el de la ira o el de la vergüenza. El hombre que domina su mente no entra en esa trampa. Su primera respuesta es la observación desapegada. Evalúa la situación, no la vive emocionalmente. Analiza el motivo detrás de la humillación, la debilidad del que ataca, la dinámica del grupo. Un hombre que domina su psicología oscura entiende que la humillación es un intento de transferencia de inseguridades. La humillación es una forma de manipulación emocional. La mejor respuesta es la indiferencia calmada, una sonrisa leve, un cambio de tema o una respuesta tan neutral que desactiva el conflicto. No atacas, no te defiendes, simplemente demuestras que la ofensa no tiene poder sobre ti. Esta respuesta no solo desarma al atacante, sino que eleva tu estatus en el grupo. Los demás ven a alguien que no se inmuta, a alguien que no puede ser controlado, y eso es una demostración de un poder silencioso. Y, por supuesto, los intentos de manipulación emocional. Un familiar que te chantajea, una pareja que busca hacerte sentir culpable. La manipulación se nutre de tus emociones. Si reaccionas con culpa, miedo o ira, el manipulador gana. La aplicación de la frialdad mental es la única defensa. Reconocer la manipulación como lo que es, una estrategia de control. El dominio no está en enfrentarse directamente, sino en no dar la respuesta emocional esperada. Cuando te acusan injustamente para que te sientas culpable, tu respuesta no es la defensa, es la de la pregunta, ¿por qué me dices esto? No pides perdón, pides claridad, lo que obliga al manipulador a exponer su propia táctica. Esto los debilita, porque los confrontas con la lógica en un juego que ellos intentan ganar con la emoción. La frialdad mental en este contexto es tu armadura. Tu mente se vuelve un bastión inexpugnable. El poder psicológico no está en controlar al manipulador, sino en ser incontrolable para él. ¿Qué harás con ese dolor de la manipulación? ¿Serás una marioneta de sus emociones o un arquitecto de tu propia realidad? Si estas estrategias resuenan contigo, da like al video, suscríbete al canal Silencio y Poder y deja un comentario sobre la situación más difícil en la que hayas aplicado el dominio emocional. Cuando un hombre domina su mente, no solo cambia su vida, sino que cambia el mundo a su alrededor. Se convierte en un punto fijo en medio del caos. El hombre que se domina a sí mismo impone su propia realidad en su entorno. No es un acto de fuerza bruta, sino de poder psicológico. Es la capacidad de mantenerse tan inmutable que los demás ajustan su comportamiento para acomodarse a tu serenidad. En una negociación, por ejemplo, el hombre débil revela sus ansias, sus miedos, su desesperación por cerrar el trato. El hombre que domina su psicología permanece impasible. Su lenguaje corporal es de calma y su voz es medida. No tiene prisa. Deja que el otro hable, revele sus cartas, muestre su nerviosismo. El silencio se convierte en su arma.
no cede ante la presión. El que tiene el control de su propia realidad es el que define los términos. La otra parte, al percibir esa frialdad inquebrantable, comienza a dudar de su propia posición, a cuestionar su narrativa y a ceder terreno sin darse cuenta. Es el efecto de un depredador que se sienta pacientemente y la presa, nerviosa, se expone por sí misma. En los círculos sociales, el hombre que domina su mente no busca la atención, la exige sin una sola palabra. La gente se siente atraída por la seguridad. Un hombre que necesita la aprobación de los demás se comporta de forma predecible. Busca risas, cuenta chistes para encajar, se ríe de las bromas que no le parecen graciosas. El hombre con poder psicológico es un enigma. Habla solo cuando tiene algo que decir. Sus opiniones no son para agradar, sino para expresar una verdad. Su presencia es silenciosa y fuerte. Cuando entra en una habitación no es el más ruidoso, pero es el que todos notan. Las personas se acercan a él porque su energía es magnética. Quieren entender de dónde viene esa calma. No busca ser el centro de atención, pero la atención lo busca a él. Esta es la esencia de la dominación social. No es la de un dictador, sino la de un rey que no necesita recordarles a sus súbditos quién es. En las relaciones personales, la dinámica de poder es la más delicada y la más importante. Un hombre que no tiene dominio sobre sí mismo vive bajo la amenaza constante del abandono. Este miedo lo hace complaciente, permisivo, necesitado de la validación de su pareja. El hombre que domina su propia mente no depende de nadie. Su felicidad no está en las manos de otra persona. No tiene miedo de perder. Esta falta de miedo es su mayor activo. Al no temer perder, no actúa desde la necesidad. Esto lo hace impredecible, desafiante. No se adapta a los caprichos del otro, sino que establece su propia realidad y espera que la otra persona la respete. El poder no es el de la manipulación, sino el del desapego. Un hombre que puede caminar solo siempre tendrá el respeto de los demás. Esta es la verdad prohibida de las relaciones. El poder reside en la capacidad de decir adiós sin un ápice de desesperación. ¿Te has preguntado si tu necesidad de aprobación te ha costado relaciones, amistades o negocios? ¿Qué costo ha tenido esa necesidad en tu vida? Si quieres seguir explorando estas verdades, da like a este video, suscríbete al canal Silencio y Poder y comenta qué ámbito de tu vida te gustaría dominar con estas estrategias. Hemos recorrido el camino de la transformación. Comenzamos en el dolor del rechazo, en la humillación sutil que nos consume desde adentro. Vimos cómo esa herida, esa puerta cerrada, ese mensaje ignorado no es el final, sino el inicio. Aprendimos que la frialdad mental no es un vacío emocional, sino un dominio total sobre las emociones. La frialdad es la disciplina del guerrero que canaliza su dolor y lo convierte en una fuente de poder inagotable. Es la alquimia de la mente, transformar la desesperación en determinación, la humillación en autoconfianza. Hemos desglosado las estrategias. La observación desapegada que te convierte en un analista en lugar de una víctima. El control de la narrativa interna, que te permite reescribir tu propia historia, pasando de un guión de fracaso a uno de poder. La disciplina del silencio y de la acción enfocada, que te enseña que tu mayor poder está en no reaccionar, en invertir tu energía en tu propio crecimiento mientras los demás esperan tu colapso. Y la exposición voluntaria al malestar, que forja tu armadura mental para que el rechazo se convierta en una simple incomodidad, no en una derrota. Hemos visto cómo estas estrategias se aplican en los escenarios más difíciles de la vida. La post-ruptura, la humillación pública y la manipulación emocional. En cada caso, el poder no reside en lo que haces a los demás, sino en lo que haces contigo mismo.
El poder reside en tu capacidad de ser incontrolable. Un hombre que no puede ser chantajeado emocionalmente, que no puede ser humillado, que no puede ser ignorado, es un hombre que domina su entorno sin un solo acto de fuerza bruta. Es el hombre que impone su propia realidad. Es el hombre al que los demás respetan, no por lo que tiene, sino por lo que es. El rechazo es la piedra angular sobre la que puedes construir un imperio. ¿Fue el fin de tu mundo o el comienzo de tu imperio? La pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Volverás a la vieja forma de pensar, a la búsqueda inútil de validación, a la sumisión emocional? ¿O tomarás el control de tu mente, de tus emociones y de tu vida? La decisión es tuya. Si este mensaje te ha impactado, compártelo con otro hombre que necesite despertar. Suscríbete al canal Silencio y Poder y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente video. Y por último, comenta si el rechazo fue el fin de tu mundo o el comienzo de tu imperio.